objeto. SCP-749 Clasificación del objeto. Seguro procedimientos especiales de contención. SCP-749 debe ser contenido en una bóveda de contención debida sellada, con un mínimo de 3 guardias armados a toda hora. Todos los vigilantes apostados deben estar equipados, en todo momento, con unidades de dispersión química cargadas con insecticidas apropiados. Las paredes de la bóveda deben ser inclinadas a los fines de inhibir los intentos de SCP-749 de treparlas. Deberá ser instalada una red electrificada sobre todas las ventanas de observación, capaz de emitir un choque de 5000 voltios. Para alimentar a SCP-749, se deben encender rociadores específicos y debe introducirse en el hábitat un mamífero que pese no menos de 70 kilogramos. Los irrigadores deben permanecer activos por al menos una hora. La comida debe otorgarse cada 5 días, y no se permite a ningún personal adicional dentro del cuarto mientras dicha alimentación esté teniendo lugar. Descripción. SCP-749 es un depredador ápice que superficialmente se parece a los miembros del subfilo Myriapoda, de aproximadamente 3 m de largo y con 200 a 300 pares de patas. Cada SCP-749 individual posee potentes pinzas delanteras que secretan un poderoso ácido compuesto por un pH medido en 0,3. SCP-749 manifiesta una predilección para cazar durante las tormentas, y parece estar familiarizado con los entornos urbanos. Su método preferido de caza consiste en trepar las paredes de domicilios, usar sus pinzas delanteras para poder entrar, usualmente perforando un hoyo a través de una pared o ventana, y a continuación alimentarse de individuos durmientes en el interior. SCP-749 muestra una marcada inteligencia para evaluar a su presa potencial. En todos los ataques reportados de SCP-749, la criatura se alimentó del individuo solitario más pequeño, y sus hábitos alimenticios bajo contención continúan respaldando esta conclusión sobre su inteligencia. SCP-749 parece evitar la detección, previo a estos ataques, debido a una combinación de camuflaje tanto visual como auditivo. Cuando activamente está cazando una presa, SCP-749 alterará su tonalidad para asemejarse incluso a superficies complicadas, como las canterías, volviéndose visualmente casi indetectable hasta que ataca. Su patrón único de desplazamiento y la forma de las patas le permiten emular y, por lo tanto, mezclarse con el sonido de las gotas de lluvia que impactan superficies duras. Sin embargo, debido a la fidelidad con la que SCP-749 replica este sonido, variándolo en función de la superficie, la criatura o es lo suficientemente inteligente para cambiar su forma de moverse según la superficie, o emite un efecto antivibración que, para las presas potenciales, la hará escucharse como gotas de lluvia.